le había dejado una retahíla de preguntas y comentarios al margen a nuestro querido invitado de esta jornada, José Leonardo Martínez Hoppelman, el abogado, está con nosotros en torno al caso de Esmeralda y el profesor que ya se dispuso una prisión preventiva por 12 meses en un juzgado de Higüey, en la provincia de la Altagracia. Una adolescente muerta. Hice una serie de preguntas. Tu análisis, ¿cuál es el calificativo penal o el crimen o el delito cometido que encuadra en este caso? Homicidio involuntario, violación, seducción, hay en el proceso hechos que ocurren que ya se han contado, califican como atenuante para el hombre. Si él no quería matarla, ¿eso cómo influye a la hora de juzgarlo? Es que vamos a partir de algo muy claro y sobre la base de lo que el Ministerio Público ha plasmado en su solicitud de medida de coerción, la cual me tomé el tiempo de leer hace un par de días. No es un hecho controvertido que el imputado tratase de socorrer a la víctima. Entonces, si trató de socorrer, no tenía la intención de matar. Claro. Correcto. Entonces, descartamos el tema intencional del homicidio. Ahora, entremos en un tema un poco más complicado. ¿Tenía la menor de edad la capacidad para decidir si tenía relaciones sexuales o no con un profesor? La respuesta es que no. Al carecer de capacidad para decidir y para dar la voluntad, entonces fue una relación sexual no consensuada, porque quien dio el consentimiento no tenía la capacidad para darlo de conformidad con el mandato de la ley. ¿Correcto? Ahora, él será sometido, no me cabe la menor duda, por violación. Y ese es el ilícito de mayor graduación de pena de los que se pueden observar a simple vista en el proceso sin formar parte del mismo. Otros hablarán... ¿Cuánto es la pena de la violación? De homicidio involuntario, hasta 20 años. Ya. Hasta 20 años. O sea que no es que este señor enfrenta una pena sencilla, enfrenta una pena grave. Ahora, conversábamos de si podría ser culpable de homicidio, de algún tipo de homicidio, y desde mi óptica solamente veo el homicidio involuntario. ¿Por qué? Porque este señor sacó la menor de su casa con permiso de sus padres, por lo que no habría ahí traslado ilícito de menores. Correcto. No aplicaría ese ilícito, pero sin embargo la violación de la ley a través de la relación sexual consensuada sin capacidad, que para mí es no consentimiento, claro. Esa violación previa hace que haya una correlación entre la violación y el resultado final de la muerte. Ahora, habrá que ver si la muerte efectivamente se produjo por la relación sexual, por un medicamento mal administrado, o cualquier otra condición. Una pregunta a propósito de eso. En la República Dominicana existe la cultura del doble expediente. Lo hemos vivido en muchísimos procesos, y para hablar en carne propia, lo hemos vivido en el proceso de Emely Peguero, se vivió en el proceso del niño Llena Saibar, donde el Ministerio Público acredita unos hechos, pero la sociedad entiende que ocurrieron otros. Incluso en el caso de Esmeralda, la familia duda de la propia autopsia realizada por el INASIF. Pone en tela de juicio de si la niña se encontraba en estado de gestación o no, cosa que es fácilmente comprobable. El estado de preñez, aún interrumpido por un aborto medicamentoso o quirúrgico, no desaparece del cuerpo de un día para otro. Claro. Entonces, el embarazo deja rastros que duran semanas, por lo que entiendo que será fácil de demostrar de si estaba en estado de gestación o no. Otra pregunta a propósito de ese tema médico y a la hora de someter el expediente y armar el caso, etcétera. Si la adolescente
que en paz descanse, tenía una situación médica, descartando el tema del aborto, que creo que no estaba embarazada, y creo que hay que tener un poquito de responsabilidad. Hablo de los entes que participamos, sean médicos forenses, sean periodistas, sean comunicadores, sean otros incluso abogados. Creo que hay que ser un poquito consciente a la hora de decir y de opinar y de sugerir. De afirmar. Y de afirmar de que sí. El problema está en afirmar. Exacto, que es lo lamentable. Sobre todo porque le hacemos un flaco favor a la justicia, a la impartición de justicia. Usted pararse y decir, no, yo creo que está incompleto el informe del INASIF. ¿Pero por qué decirlo? Porque sobre la base de lo que yo creo. De lo que yo creo. Usted estuvo allí en la necropsia. Jardinería. No, pero no puede ser. Pero bueno, lo que quería decir. Si yo fuera el abogado del imputado, Dios me libre, yo no haría nada. La familia está haciendo todo para que él salga libre. Sí. ¿Y entonces, tú crees que podría salir incluso en estas circunstancias libre? No creo, por el tema de la relación sexual con una menor. Con una menor. Esa es la espada de Damocles que tiene el profesor. Ahora, Hoppelman, ya sabemos que eso existe y eso es una verdad de Ahora, yo me pregunto, ¿puede existir complicidad en violación? Porque se supone que la violación es un acto de aposentos, correcto. Todo el mundo declara que se quedó sola con el profesor. Sí, pero ¿y si hay un tercero que prepara esas condiciones para que usted la viole? ¿Ahí hay complicidad? No sé, lo que pasa es que la complicidad que se le imputa a este joven es haber guardado un pantalón. Sí, a mí eso no me parece. Entonces, vaya, es mi opinión personal de una persona. Someter a un joven de 20 y tantos años a un proceso que tardará años por guardar un pantalón con sangre. Ahora habría que preguntarse también por qué guardó el pantalón o por qué lo llevó su tío, que iba a llegar a su casa y había tenido relaciones con una menor y él lo sabía. Y el pantalón tal vez estaba ensangrentado y el profesor estaba casado. Claro. Yo te aseguro que cuando ellos dejaron esa menor en su casa, nadie pensó que se iba a morir. Nadie. Mucho menos los padres de la menor. Dime otra cosa. Si la menor, descartamos que estuviera embarazada, si la menor tenía otra condición médica, sobre todo porque se ha presentado una tipología de una enfermedad de la que murió, o por la que murió, una condición por la que murió, que es un nombre rarísimo, que se produce por ciertas condiciones que dicen los galenos, si tiene una enfermedad venérea, si tiene una condición en su órgano reproductor, etcétera. Recordemos que esto comenzó diciendo que había muerto por pastillas abortivas. Primero por unas pastillas abortivas, segundo por una relación sexual fogosa, fuerte y no sé qué, que nadie sabía que lo que tenía ese hombre entre las piernas. Ya después se supo que era una cosa normal. Que no era la gran cosota tampoco. No, cosa de la que me alegro, porque creo que llego un poquito a esa categoría que puso el Ministerio Público. Cosa que me alegra porque pensé que lo mío era una cosa mal formada, pero no. Entonces, quiero decir, eso influye a la hora de impartir justicia, que ella tenga una precondición, que quizás no la sabía o la sabía, que haya producido ese sangrado profuso. Ella tenía una precondición. En sus ovarios o en su vagina de la existencia de quistes o pólipos o lo que fuera. No creo que haya evidencia previa de eso. ¿Por qué? Porque es una menor de edad de 16 años que no le declara a los padres la existencia de relación sexual, por lo tanto tal vez nunca ha ido a un ginecólogo. Y es una menor que con su accionar nos demuestra en apariencias. No conozco la verdad, sino lo que veo en apariencias, para hacer la aclaración, que no tenía una buena relación de comunicación con su padre, pues evidentemente el padre
es una persona muy estricta, según él mismo ha dicho, y que se produjo una discusión en la casa cuando la menor llegó. No conocemos las magnitudes de esa discusión y que la menor se trancó en su habitación, lo que generó que la menor que la acompañara se fuese de la casa. Pero esa menor que falleció, Esmeralda, con su accionar nos demuestra que no tenía nada de confianza en su propia familia, porque muere sin ni siquiera pedirle ayuda a los que se encontraban en la habitación de al lado. Sino a una amiga por teléfono. Sino un voice note a una persona que se encontraba tal vez a kilómetros de distancia. Entonces eso nos demuestra, y te lo digo por mi ejemplo propio, que en mis momentos de mayor dificultad en la vida, a quien recurro o recurría ha sido a mis padres. Claro. Entonces uno tiene que tratar de inculcar eso a los hijos, esa confianza de que puedan en un momento de necesidad venir. Y eso me indica a mí que no había confianza entre hija y padre. Razón que pudo haber degenerado con la muerte de la menor, porque si hubiese tenido atención médica idónea, tal vez no muere. Y eso es algo que tendrá que venir de la mano de un informe forense terminado y con conclusiones, no de manera provisional o preliminar, tal y como ha explicado el doctor Sarita Valdés, que la misma ley de autopsia establece que los informes deben ser concluyentes, claro, sin pie a dudas, para evitar que los procesos sobre la protección al derecho a la vida pues terminen sin sanciones, como el Estado prevé que sean sancionados de manera drásticas para garantizar la paz social. Es un proceso complejo desde el punto de vista social, más no desde el punto de vista jurídico de lo que establece la norma, que es un proceso de complejidad, y el Ministerio Público tiene una gran labor por delante de tratar de ser objetivo y tratar de imputar lo que corresponda para que después la sentencia que venga no termine desacreditando más el sistema de justicia, reitero de nuevo.